Huasipungo. En lo más profundo de la selva del Ecuador se formó una historia en la cual un amor incomprendido llegará a su final. Todo empieza cuando un hacendado pierde a su familia en un incendio en el año de 1790, salvando únicamente a su hijo Carlos, llevándolo a buscar un refugio en Jesús. Llega a un internado para curas. Pasado algún tiempo en este virginal retazo del oriente, catequizaba a los indios el señor Domínguez Orozco. En tanto su hijo, ya joven, pasaba por la selva conociendo toda su belleza. Cierto día por esos sitios vio una joven muchacha de hermoso físico, ágil, ojos claros, rubia y de largo cabello. ¿Quién será ella?, se preguntó. Su nombre era Cumandá. ¿Qué quiere decir patillo blanco? Cumandá era hija del jefe indígena octogenario, de Cabeza de Nieve y Pona la hechicera. Tenía además dos hermanos que nada se parecían en lo físico ni en lo espiritual a ella. Eran todo lo contrario. Odiaban a los blancos, pero ella la amaba. Cumandá era experta en remos y competía con sus hermanos y amigos. Les ganaba en destreza, velocidad. Carlos y Cumandá se enamoraron. Era un amor puro. Los dos se sentían atraídos y habían escogido un lugar en donde dos palmeras crecían entrelazadas. Era el símbolo de su amor. Todos los años, las tribus del oriente solían festejar a la orilla del lago Chimano. Se elegía a la más bella de cada tribu. Cumandá era una de las vírgenes y representaba a los zapanos. Ella debía concursar para esposa del jefe de tribu y decide que Carlos la acompañe aún arriesgándose en los peligros de la tribu. Los hermanos de Cumandá se dieron cuenta que Carlos estaba ahí. En varias veces quisieron matarlo, pero Cumandá siempre lo salvaba. El gran jefe Yaguarmaki era ya un viejo enfermo, el cual decidió que Cumandá sea su esposa. Ya en la luna de miel, Yaguarmaki muere. Cumandá decide huir en busca de Carlos. Toma una canoa, la cual era de él. Al llegar al otro lado del río, se dio cuenta que Carlos no estaba, pues lo habían tomado prisionero. Decidieron dar a cambio a Carlos por Cumandá. Después de lo ocurrido, Cumandá y Carlos se encontraron en un lugar en el cual intercambiaron llantos, promesas, amor, entre otras cosas. Antes de morir, Cumandá entregaba a Carlos una bolsita de piel, ardilla. Qué sorpresa al verlo. En ella se encontraba el retrato de la madre de Cumandá, que era la esposa de Domínguez Orozco y la madre de Carlos. Al saber la noticia, trataron de hacer algo positivo, pero ya era tarde. Cumandá había muerto. Pona confirma la verdad. Cumandá era el hermano de Carlos. Todo era resultado de la venganza de Tubón, mayordomo de la hacienda. Cuando Carlos murió, fue enterrado por Cumandá y el padre de él viajó a Quito, donde siguió su sacerdotaje y siempre recordó a Carlos y a Cumandá. Los personajes de esta historia son: Cumandá era una joven indígena enamorada de Carlos, hermana de él. Carlos Orozco, joven hacendado enamorado de Cumandá. Pona, madre sustituta de Cumandá. Cabeza de Nieve, padre que sustituyó de Cumandá. Yaguarmaki era un viejo enfermo enamorado de Cumandá. Tubón, mayordomo de la hacienda de los Orozco. Pona confirma la verdad cuando Cumandá era de Carlos, que todo había resultado siendo una venganza, por eso que Tubón era el mayordomo de la hacienda. Cuando Carlos fue enterrado con Cumandá y el padre, viajó a Quito, donde siguió su sacerdotaje y siempre recordó a Carlos y a Cumandá como los mejores de la vida de ellos.
Cumaná es una obra de carácter eminentemente romántico. En ella intervienen el mítico del buen salvaje, una naturaleza descrita con fervor casi religioso, la presencia del mal y sobre todo de un amor puro, idealizado que se cumple ante la muerte. Aparición. Su primera publicación se dio en Quito en el año de 1879 y luego otra en Madrid en el año de 1981. Cumaná consta de 20 capítulos, en algunos de ellos como el 5 y el 16, el autor intercala pequeños versos o coplas. Esta novela se desarrolla en las selvas de nuestro oriente. Aquí viven los tongonac y los andoas, pequeños de víboro, de esta región. El padre Orozco, a donde había llegado con su hijo Carlos después de un levantamiento indígena. Ha aparecido su familia, salvándose, él y su hijo que la acompañaba. Este acontecimiento llevó al hacendado Orozco, arrepentido de su inhumano comportamiento con los indígenas, a ingresar en un convento con el fin de expiar sus culpas y en busca de confortamiento espiritual. Por orden de sus superiores, Orozco se traslada a Andoas en unión de su hijo, y en la selva, Carlos se enamora de una bella y salvaje llamada Cumaná. Pero los padres de la muchacha, llenos de odio hacia el blanco, intentan asesinar a su pretendiente por 2 ocasiones, en el cual interviene Cumaná y salvó la vida de su amado. Yaguarmaqui, jefe de la tribu, elige a Cumaná como su esposa. El amor que sienta Carlos hace que la joven huya a su marido y se refugie a la morada del padre Orozco. Yaguarmaqui muere y de conformidad con la tradición Cumaná debe ser sacrificada y enterrada con el viejo jefe. Carlos es capturado por la tribu, que lo dejará libre solo y después que Cumaná sea devuelta. Por ello, el padre Orozco se ve obligado a entregar a Cumaná. Cuando se despide de Carlos, le entrega una bolsita de piel de ardilla. Allí estaba el retrato de Carmen, esposa de Orozco y madre de los 2 jóvenes, fallecida 18 años antes del levantamiento indígena. Pona, la falsa madre de Cumaná, confiesa la verdad y confirma la terrible sospecha de Orozco. Carlos exige que su padre, que salve a Cumaná, confiese la verdad y firme la terrible sospecha de Orozco. Poco tiempo después fallece Carlos, sin soportar la ausencia de su hermana. El padre Domingo Orozco, por orden de 2 superiores, regresa a Quito, en donde continúa con su vida de penitencia. Esta obra tiene un gran valor social. ¿Acaso este aspecto de la novela no ha sido suficientemente valorado por la crítica? Sin embargo, hay que reconocer que Cumaná aborda problemas sociales como la crueldad y explotación del blanco hacia el indígena, personificadas en la figura de Orozco, el patrón del dueño de la hacienda, convertido después en sacerdote. Odio clasista y racista del indio contra el blanco, que asoma los diversos levantamientos del incendio. La hacienda de Orozco, con su esposa y con sus hijos. En la figura de Tubón, sabe que he jurado odio eterno a la raza blanca y nadie me importan los días sagrados con tal que pueda hacerse algún daño. Mera no concibe la solución de los problemas sociales por la lucha revolucionaria, sino buen católico como es, por medios pacíficos inspirados en la doctrina cristiana. Cumaná es una hermosa novela, quizás en cuanto a estilado haya sido igualada, afirma Ángel Feliciano Rojas. Literariamente hablando, la descripción de la selva es lo más logrado de la novela. Este aspecto no tiene igual en las letras ecuatorianas.
Es un paisaje que presenta vivo, dinámico en toda su grandeza natural a los ojos del lector. Mera había visto por primera vez la selva ecuatoriana como tema de novela, y esa fue la razón del éxito de Cumandá, dice Carrera Andrade. Al cabo asomó la aurora, y con sus luces nada hermoso ni risueñas, pues brillaban tras un espeso velo de nubes y lluvia. Los aparos se enfrentaron al fin de complacer al padre Domingo. Los peligros habían menorado, mas no desaparecido. El aguacero continuaba y el río turbio e hinchado se agitaba amenazante. Con todo podía navegarse, con la ayuda de remos y vela, y más cuando el viento no dejaba de soplar en dirección favorable. Embarcóse pues el misionero, 6 robustos jóvenes guiaron e impulsaron la pequeña nave. Varios otros indios, bien por amor al padre, bien por curiosidad, los acompañaban en sus canoas. Después de bregar 4 horas con las ondas, en un espacio que en otras ocasiones habían caminado en la cuarta parte por menos tiempo, saltaron todas las orillas del remolino de la peña, hacia la parte superior. Suben sin detenerse a la meseta que se extiende sobre aquel punto y se les presenta el súbito al triste y doloroso espectáculo de Carlos atado a un tronco en la actitud del más hondo abatimiento. Hijo mío, exclama el religioso, pobre hijo mío, ¿en qué situación está yo? Pero es posible que estés vivo, es posible que no te hayan desplazado esos bárbaros. Si vivo estoy contenta el joven, y en verdad que las palabras son unos bárbaros. Qué atrocidad, llevarse a Cumandá y dejarme vivo. Oh Padre mío, no es cruel, no es feroz esto de llevarla solo al sacrificio, cuando debí yo precederla en él o irme a morir a su lado. Estas y otras palabras de dolor se cruzan entre padre e hijo, mientras que con manos tembladas desata el primero al segundo. Padre mío, añade Carlos, bendíceme y consiente que siga a Cumandá. Como dices que pretendes, salvarlo o parecer. Nunca jamás lo consentiré, hijo mío. Piensas en una locura. Pero ¿cómo lo dejaremos parecer? ¿Será posible que yo solo me salve a costa de su sangre? Ah, mira, padre, esta dulcísima Virgen del desierto, otras veces te lo he dicho. Tiene no sé qué atractivo irresistible para mí. Su corazón es mío, su alma es mía, su sangre lleva mi sangre. Los lazos de afecto que nos unen en nada se parecen a los amores vulgares. Son lazos tejidos por ángeles. Ah, Padre mío, con ella se han llevado mi vida. Un cadáver te habla. No sé por qué prodigio, no tu hijo. Déjame partir, déjame seguir. El padre Domingo, víctima de igual dolor y angustia, no se acercaba a decir ni una sola palabra que pudiera calmar a Carlos con el propio dolor. No se cura el dolor ajeno, así como el consuelo de otro no alivia el propio mío. El joven continuaba en el mismo lastimero acento. Desdichada Cumandá mía, oh, con qué ternura me dijo sus últimas palabras. Cómo descendieron sus postreras dulcísimas miradas hasta el fondo de mi corazón. Y esta reliquia, ella sí, ella me puso con sus propias manos, reliquia preciosa y querida, tesoro mío, prenda de mi único eterno amor. Carlos cubre de besos ardientes la bolsita de piel de ardilla. El padre Domingo, que la reconoce, le toma las manos temblorosas y murmura: la vi ayer en la misma pendida de su lindo cuello. Entrando el viejo
Togando y su esposa habían sido también desatados de su árbol. Tonganá cayó al pie del tronco y siguió agonizando. Pona, que gemía desolada, cae de rodillas a los pies del misionero y exclama: ¿qué vais a hacer? No abráis, no abráis. Esa bolsa no veáis. Lo que hay dentro, esa prenda es mía, propiedad mía. Y solo yo sé cómo debe mirársela. Y vosotros puede causarse mal. Bokbelak, por Dios. Carlos y el padre se sorprenden y miran en silencio que la anciana, el segundo se estremece y suelta la piel de ardilla, como si lo hubiese empuñado un alacrán. Pero el joven, incitado más bien que acobardado por las palabras de Pona, desata la bolsa misteriosa. La india se opone, insta, llora, clama. El sordo a las súplicas seca un objeto circular, envuelto en un pañito blanco como la hoja de jazmín. Lo desdobla, dentro está otro paño de muselina, no menos cándido. La muselina cubre un magnífico relicario de cerco de oro. En el relicario está perfectamente conservada la imagen de una mujer bellísima. Cumandá, exclama Carlos al verla. El misionero la toma con avidez, fija en ella una mirada de sorpresa, de dolor, de un no sé qué inexplicable, se pasa en lo íntimo de su corazón y exclama a su vez: mi Carmen, mi Carmen, mi Carmen. Cumandá exclama: mi Carmen, al verla. Faltante las fuerzas al desdichado sacerdote y pierde por un momento el sentido. Después de tantas impresiones terribles, esta es la última al abate por completo. Es, en efecto, el retrato de Carmen, lo que acaba de ver. Propiedad de ella fue esa miniatura, y Cumandá se aparece a Carmen, circunstancia que había llamado vivamente la atención del misionero, por lo cual, excitado su interés por la joven india, le dolía tanto su mala suerte con la de Carlos. Pero como había venido esa prenda a poder de una salvaje, porque se parecía tan extraordinariamente Cumandá Carmen, vuelto en sí el padre Domingo y repuesto a un tanto de la violenta impresión hacia Pona, pregunta tras pregunta, ruega, insta, la halaga con promesas, la acobardaba con amenazas porque revele el misterio que solo ella posee. A no dudar, al fin vencida por la esperanza de que los blancos unidos a los aparos salvarían a la joven al saber quién es la esposa de Tonganá, dice: óyeme, jefe, de los cristianos hace largo tiempo que, llevados del despecho por el mal tratamiento que les daban los blancos a los indios de Guamote y Columbe, pueblos del otro lado de la montaña, se levantaron en gran número, mataron a muchos de sus opresores y quemaron sus casas. Pero después cayó una nube de gente armada sobre los alzados, tomaron a los principales de ellos y los colgaron de la horca. Entre ellos se hallaba Tubón, indio jornalero del Blanco, donde José Domingo de Orozco más quiso del cielo que se arrancase el cordel que apretaba su garganta. Cayó y, turbándose todos por muerto. Cuando estaba ya en el cementerio, le palpé el corazón y sentí que se movía. Entonces ayudaba a unos parientes, le llevé la choza de un pastor, donde a poco se puso bueno. Yo servía en casa del mismo señor Orozco, dando la leche de mis pechos a una niña llamada Julia, a quien llegué a amar como a mis ojos. Me dolía que persiguiese junto con la familia blanca, y cuando comenzó a arder la casa incendiada por Tubón, sacar a la niña. ¿Sacaste a la niña?, repite el padre Domingo con ansiedad. La saqué, prosigue la anciana,
y con ella esa reliquia que hallé junto a la cuna, el cual hace prodigiosos, porque la blanca a quien se parece fue una señorita blanca. Mi Carmen, cuando vinimos a esos desiertos, Tubón, yo y 2 hijos nuestros tiernos, todavía lo trajimos a la niña. ¿La trajiste y qué fue de ella? He crecido con nosotros y se llama Cumandá. Si Cumandá, esta no es pues hija mía, y Tonganá es Tubón, que quiso cambiar de nombre al huir de los blancos, a quienes detesta, e hizo también que lo cambiésemos todos los de su familia. Cumandá es mi Julia, interrumpe el misionero, es mi hija, es tu hermana. Oh Carlos, ya el corazón me lo decía. Desde el instante en que la vi, noté en ella completa identidad con mi Carmen. Y por esto me dolía más que los indios la sacrificasen, hija mía, y ahora. Hermanita mía, hermanita de mi alma, exclama la joven. Ah, con cuánta razón sentí por ella ese afecto purísimo y generoso que solo puede inspirar un ángel. No ha sido humano este amor, no por eso lo he sentido, ya que siempre había desempeñado las bellezas y los atractivos de la tierra. Oh hermana mía, pero padre, ¿qué hacemos? Es precioso no perder ni un instante al salvarla. Volvemos a salvarla. Si volvemos, hijo mío, quizás podamos llegar a tiempo. Tenemos que enfundar nuestro reclamo. Cumandá es Julia, es hija mía, es tu hermana. Esa presa nos servirá para acreditarlo. Esta mujer nos dará su testimonio. A Tubón o a Tungana. Le arrancaremos asimismo la confesión de la verdad por último. Ofreceremos grande recompensa a los jíbaros, y si con ellas no ceden, los amenazaremos con la guerra. Si voy a hacerme guerrero, voy a abandonar las ropas sacerdotales y a cambiar hasta la libertad, hija mía. Mi hija adorada, Sonayak Tunjik, en Alboas en un zaparo. 2, 3 o 4 zaparos retroceden de Canelos. Saracuy, todos los pueblos cristianos se levantarán a favor nuestro, pero, y si no alcanzamos, ay Dios mío, en fin, vamos, volemos. Votos fervientes y esperanzas locas, hijos de los de la desesperación. El Padre obra con actividad y quisiera todavía más pretexta con todos sus actos. Ordena que uno de los zaparos que la acompañen sea vuelta a la reducción. Refiere a su compañero los que se acaban de descubrir y les incita a todos a prescindirse de por la guerra. Con Carlos y con los demás indios van a prender la marcha hacia la tierra de los padres. Caminando aún entre las sombras de la noche, Pona los acompañará. Cumandá, esto no puede ser, hija mía, y Tunganá es Tubón, que quiso cambiar de nosotros al huir de los blancos, a quienes detesta e hizo que los cambiásemos por toda la familia. Cumandá es una hija que interrumpe mucho al misionero. A cabo asomó la aurora, y con sus luces nada hermosas ni risueñas, pues brillaban tras un espeso velo de nubes y lluvia. Los zaparos se aprestaron al fin de complacer al padre Domingo. Los peligrosos habían menorado, más de no ser desaparecido. El aguacero continuaba y el río turbio e hinchado se agitaba amenazante. Con todo podía navegarse con la ayuda de remos y vela, y más cuando el viento no dejaba de soplar en dirección favorable. Embarcóse pues el misionero, 6 robustos jóvenes guiaron e impulsaron la pequeña nave. Varios otros indios, bien por el amor del Padre, bien por curiosidad, los acompañan a sus canoas.
después de bregar 4 horas con las ondas en un espacio que en otras ocasiones habían caminado en la cuarta parte. Por menos de tiempo saltaron todos en la orilla del remolino de la peña, hacia la parte superior. Suben sin detenerse a la meseta que se extiende sobre aquel punto. Se les presenta el súbito, el triste y doloroso espectáculo de Carlos atado a un tronco en la actitud del más hondo abatimiento. Esta historia fue escrita por el compositor Juan León Mera, que ocupa en el país un lugar prepotente por su producción literaria, cultivada dentro de varios géneros literarios. Así tenemos como en su biografía la poesía que hizo el himno nacional del Ecuador, melodía indígena, La Virgen del Sol. Miguel de Santiago, Pedro Fermín Ceballos, Conceptos sobre las artes. Yumarquí, el jefe de la tribu, como su esposa, el amor que siente por Carlos hace que la joven huya a su marido y se refugie enamorada del padre Orozco. Yawamaki muere y de conformidad con la tradición, Carlos es capturado por la tribu que lo dejará de entregar a Cumandá. Cuando se despide Carlos, se le entrega una bolsita del pie de ardilla. Allí estaba el retrato de Carmen, esposa de Orozco y madre de los 2 jóvenes fallecidas, 18 años antes del levantamiento indígena. Pone la falsa madre de Cumandá, confiesa la verdad y confirma la terrible sospecha de Orozco. Carlos exige a su padre que salve la vida de Cumandá, pero este muere. Poco tiempo después que fallece, Carlos, sin soportar la ausencia de su hermana, el padre Domingo Orozco, por orden de sus superiores, regresa a Quito, en donde continúa con su vida de penitencia. Todo esto tiene un gran valor social. ¿Acaso este aspecto de la novela no ha sido suficientemente valorado por la crítica? Sin embargo, hay que reconocer que Cumandá aborda problemas sociales tales como la crueldad y la explotación del blanco hacia el indígena, personificadas en la figura de Orozco, el patrón dueño de Hacienda, convertido después en un gran sacerdote. Odio clasista y racista del indio contra el blanco, que asoman los diversos levantamientos en el incendio de la hacienda de Orozco, con su esposa y sus hijos. Es la figura de Tubón. Sabes que he jurado odio eterno a la raza blanca y nadie me importan los días sagrados con tal que pueda hacerle algún daño. Mera no concibe la solución de los problemas sociales por la lucha revolucionaria, sino, buen católico como es, por medios pacíficos inspirados en la doctrina cristiana. Todo esto tiene un valor literario, que Cumandá es una hermosa novela que quizás en cuanto a estilo no haya sido igualada a firmada Ángel Feliciano Rojas. Literariamente hablando, la descripción de la selva es lo más logrado de la novela. Este aspecto no tiene igual en las letras ecuatorianas. Es un paisaje que se presenta vivo, dinámico en toda su grandeza natural a los ojos del lector. Mera había visto por primera vez la selva ecuatoriana como tema de novela y esa fue la razón del éxito de Cumandá, dice Carrera Andrade. Los ríos del oriente y la selva integran el escenario natural para las acciones de Cumandá, o un drama entre salvajes magistralmente descritos por el compositor y novelista de todas las dudas. Dale un pausa.